Hola mis hijos, mis estudiantes de geometría. Quiero hablar con ustedes sobre lo que hicimos hoy en la clase o lo que tuvieron que hacer hoy en Google Forms. Gracias a aquellos que se unieron conmigo en Google Meet, donde les expliqué, los ayudé con esos problemas. Aquí le quiero dar más explicación en más detalles sobre algunos de los problemas que tenían que hacer. Este primero dice, completa la siguiente afirmación de congruencia si es posible. Triángulo PQR es congruente con... Y miramos, P tiene dos marcas, tiene que ser igual al ángulo del otro triángulo que también tenga dos marcas. Tenemos B. Q, que es la segunda letra, tiene una marca y tiene que ser congruente con el otro que tenga una marca, que es C. Y entonces R es el que no está marcado, tiene que ver con el que no está marcado, que es A. La respuesta era BCA. Aprendimos dos formas nuevas para decidir si los triángulos son congruentes. En esta lección vimos ángulo, ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Y si vemos aquí, este es un ejemplo de ángulo, ángulo, lado. O visto también que le dicen lado, ángulo, ángulo. Vamos a comprobar esto. Vamos a empezar. Primero vamos a empezar nombrando los dos ángulos que son congruentes, entonces el lado que es congruente. Tenemos ángulo Q es congruente con ángulo C. Ahí tenemos el ángulo. Ángulo P es congruente con ángulo B. Ahí tenemos el otro ángulo. Y entonces tenemos lado PR, que es congruente con lado BA. Recuérdense, para hacer ángulo, ángulo, lado. Vamos a mover esto un poquito. Para hacer ángulo, ángulo, lado, tenemos que tener dos ángulos y un lado que toque uno de los dos ángulos. Aquí está tocando el ángulo P y aquí está tocando el ángulo B. Podría también estar acá. Si hubiera sido en QR y en CA, hubiera sido ángulo, ángulo, lado. Ahora podemos concluir que el triángulo PQR es congruente con triángulo BCA por ángulo, ángulo, lado. En este próximo decía, complete los siguientes enunciados de congruencia. Si es posible que el triángulo ABC es congruente con... Y ahí lo tenían que dejar en blanco porque no son congruentes. ¿Ok? No son congruentes. La razón que no son congruentes es porque no tenemos la misma congruencia en ambos. Aquí dice que ángulo A es igual a D. Aquí dice que ángulo C es igual a E. Pero aquí es el lado AC que va a medir igual al lado DE. Lado AC aquí es el lado incluido. Es como si fuera ángulo, lado, ángulo. Aquí el DE es un ángulo que es un lado que no es incluido. Es como si tuviéramos ángulo, ángulo, lado. Los triángulos no son congruentes. No es ni ángulo, ángulo, lado, ni ángulo, lado, ángulo, ni es los otros dos que vimos anteriormente, lado, lado, lado y lado, ángulo, lado. No es ni ángulo, lado, ángulo, ni ángulo, ángulo, lado, ni lado, ángulo, lado, ni lado, lado, lado. Ninguno de estos es. No son congruentes los triángulos. Y el último que vamos a hacer por hoy es este.
Dice, completa el siguiente enunciado de congruencia si es posible. Triángulo POC es congruente con... Y si miramos aquí, parece que va a ser ángulo, lado, ángulo. Porque tenemos ángulo O que mide igual a A. Tenemos ángulo C que mide igual a M. Y tenemos el lado que está conectando esos dos ángulos. El lado incluido. OC congruente con OM. So, miramos, ángulo P es este ángulo aquí, que es el tercer ángulo, so va a ser igual a R. Ángulo O es igual a A. Y ángulo C es igual a M. So, triángulo POC es congruente con RAM. Ahora vamos a escribir, vamos a comprobarlo. So, tenemos ángulo O es congruente con ángulo A y ese es un ángulo. Tenemos lado OC, que es el lado incluido, es congruente con AM. Y tenemos ángulo C, que es congruente con ángulo M. So, tenemos los dos ángulos y el lado que está incluido entre esos dos ángulos. Podemos concluir que triángulo POC es congruente con triángulo RAM por ángulo, lado, ángulo. Espero con esta explicación que hayan entendido un poquito más la lección. De nuevo, recuérdense que nos vamos a reunir en Google Meet si quieren para seguirlos, hacer el Google Form juntos y por si tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren más explicación. Hasta luego.